fallé, pero precisamente como yo sabía que había metido las patas, pues me propuse a mí mismo como un acto de, no sé si catalogarlo como valentía, pero sí dije, hey, ¿por qué dejar que algo que se puede subsanar de cierta manera no se haga? Y además yo dije, ¿y qué tal si la reconquisto y vendo sus órganos? El caso Busco es que amistad sincera para. El caso es que me puse a la tarea y afortunadamente cuando uno está en el mundo de la informática, pues sabe ciertas cosas y aunque estaba bloqueado por redes, por WhatsApp, me di cuenta dónde trabajaba o por lo menos había trabajado y como... Hola, ¿cómo están? Les habla Steph, la Barbie, dándoles la bienvenida a nuestra cuarta temporada de nuestro podcast, que se titulará La Reconquista de los No Sabemos Nada. Los vamos a estar esperando con las mejores sorpresas y sobre todo que yo llego para esta temporada. No sé, creo que llego a quedarme. Los espero a todos y van a ver que tenemos grandes sorpresas para ustedes. No se despeguen. Hola, hola, una vez más a todos nuestros podcasts Mixeando Escuchas, ¿cómo han estado? Estamos en nuestra temporada número 4, nuestro episodio número 8, y es el final de una temporada más. Pero no sin antes desarrollar todo lo que vamos a hablar esta noche, quiero saludar a mi Bedollín. ¿Cómo estás, Bedollín Riz? Y la Anita, no, súper emocionado, feliz. Siento que hubiésemos vuelto a grabar apenas desde ayer. Y ya mira, se nos va a ir otra temporada más. Vamos a tener uno adicional que ya ese sí cierra de manera oficial la temporada actual. Y bueno, tú, además de estar divina, churra como siempre, ¿de qué va a ir nuestro tema el día de hoy? Así es, mi querido Bedollín, nuestro título para esta noche, esta tarde, este día, esta mañana, esta alba, no importa dónde nos estén escuchando, en qué latitud, en nuestro episodio número 8 y para dar nuestro cierre, le vamos a poner las reconquistas. Y aquí vamos a hablar de todo ese tipo de reconquistas que hemos tenido, no solo en la vida amorosa, pero también laboral, familiar, amistosa, etcétera, etcétera. Hace falta Steph. Sí, sí, definitivamente hace falta ese pedacito de magia, ese pedacito de niña, Ese. porque es un Sí, pedacito, sí, hay que decirlo. pero igual la llevamos en nuestros corazones y como tú bien lo decías en un capítulo anterior, en ocasiones no podremos estar todos, pero lo más importante es que no les falte La su actitud. episodio, que no les falte su dosis acostumbrada y semanal de podcast mixeando. Así es, la idea es que como también lo mencionamos en una ocasión anterior, cuando alguno de nosotros no puede estar, pues la idea es cubrirnos. Espero que tú nunca hagas falta, Bedollín, pero sí, nos estaremos rotando con Steph y aquí mi persona para poder estar con todos ustedes. Así que bueno, ya luego de mi momento emotivo, ¿qué tal si entramos en materia, mi querido Bedollín? ¿Cómo te Pero dio con por las supuesto, reconquistas? yo creo que el tema de las Confiésate. reconquistas, y como tú bien lo decías ahora, no muchas veces asocia como que reconquistar es solo pensarlo desde la perspectiva amorosa. Y yo creo que uno casi que en su diario vivir debe hacer una reconquista. Y yo Ujú. quisiera que comenzáramos precisamente por dar una breve definición de lo que cada uno consideramos que es una reconquista. Si quieres Ok. arranco yo para que tú vayas ahí pidiéndole la ayuda a la inteligencia A artificial. ChatGPT. Ajá, muy bien. Mentira, nosotros acá Yo voy a hablar de improvisamos. la Reconquista Española. Entonces, yo siento que el término reconquista puede hacer referencia mucho a esos intentos que uno en ocasiones debe hacer para conseguir un fin, un objetivo, una meta, porque en ocasiones las cosas no salen a la primera, requieren
un intento más, un intento más, y así N cantidad de intentos. ¿O tú cómo definirías una reconquista? Efectivamente, si nosotros nos vamos hacia el punto de vista, digamos, a rajatabla de lo que es la palabra la reconquista, a la reconquista felina, resulta que siempre hablamos de datos históricos. Pero yo estoy muy en acuerdo contigo, que es que cada día uno puede reconquistar algún tema en su vida. Así que el concepto como tal se refiere a un periodo, un proceso histórico, pero lo vamos a aplicar en volver a intentar o hacer algo que nos motive a. Así que quiero escuchar tus experiencias reconquistísticas. Bueno, yo tengo varias. Voy a comenzar con una un poco suave y ahí nos vamos como entonando para meterle candela. Tengo miedo. No, son temas muy soft, realmente, muy livianos, diría yo. Resulta que por allá hace un poco más de 10 años, yo tenía una amiga normal con la que la conocí precisamente gracias a internet. Y en ese entonces, pues charlábamos de vez en cuando, pero se formó una linda amistad. Compartíamos, era muy interesante, pero resulta que tuvimos una diferencia, pequeños malos entendidos, cosas que en ocasiones pasan entre adolescentes prospectos de adultos, y nos habíamos dejado de hablar por todo este periodo. O sea, que ya se imaginan, dejar de hablar con alguien más de 10 años, además de ser una década. Sin embargo, pues a razón de la forma en que habíamos terminado y como que a mí en ocasiones no me gusta dejar las cosas así como a la simpleza, me propuse como objetivo el año pasado volver a establecer contacto con ella porque el tema se había ido de bloqueada. Pero yo quiero aclarar aquí porque yo sé que pasaron cositas. Pero yo quiero aclarar aquí porque yo sé que ella va a escuchar el episodio. Por favor, tú que vas a escuchar este episodio, deja el comentario, por favor, en YouTube para que sea público. No, pero yo sí quiero decir, sí, o sea, hubo unas diferencias y fueron por mentiras, desafortunadamente, y asumo toda la responsabilidad. Yo fallé, pero precisamente, como yo sabía que había metido las patas, pues me propuse a mí mismo como un acto de, no sé si catalogarlo como valentía, pero sí dije, hey, ¿por qué dejar que algo que se puede subsanar de cierta manera no se haga? Y además yo dije, ¿y qué tal si la reconquisto y vendo sus órganos? El caso es que amistad sincera para. El caso es que me puse a la tarea y afortunadamente cuando uno está en el mundo de la informática, pues sabe ciertas cosas, y aunque estaba bloqueado por redes, por WhatsApp, me di cuenta dónde trabajaba, o por lo menos había trabajado, y comencé a hacer una investigación y bueno, logré nuevamente establecer contacto con ella por correo electrónico. Nuevamente arrancó como ese proceso de sanar inicialmente, porque esto sí es muy verídico, y si ella deja su comentario en YouTube lo va a poder confirmar. Primero fue como ese proceso de sanar, de aclarar las cosas en la forma en que habían terminado, y ya a partir como de ese momento hemos tenido una linda relación de amistad, charlamos, hablamos, ya se volvió seguidora del podcast, y bueno, esa fue una primera reconquista. No digo que fue fácil, porque todo hay que decirlo. Cuando yo logré establecer contacto con ella por medio de correo electrónico, me puso a esperar un mes para responderme.
Ahí yo sé que ella lo hizo mucho pensando en esa teoría de hacerse desear, en esa teoría de hacerse la estrella, en esa teoría bueno, no voy a brindarle las cosas más fáciles, pero aún así tuve paciencia, esperé y fui muy feliz cuando recibí el correo de respuesta y ya. De ahí pues se ha venido manteniendo una linda relación a lo largo de este tiempo. Y eso es una primera forma de reconquista, que yo la catalogo más una reconquista en pro de sanar, porque fue ese uno de los principales objetivos por los que retomé esa buena amistad de otrora. Y en tu caso, ¿qué tienes? ¿Qué tengo? Tú tienes Estaba además pensando, perfil española, entonces tú sí que has reconquistado. estaba de hecho prestando mucha atención a lo que tú estás diciendo y me puse a pensar, normalmente cuando uno piensa en una reconquista, piensa en algo que va a lograr, pero mientras te escuchaba decía también hay reconquistas fallidas, o que al final de cuentas uno dice, no valía la pena, ¿no te parece? Completamente y con eso más dar pie a mi segunda reconquista. A tu reconquista fallida. Exactamente. Bueno, Listo. yo tengo que contar que eh, dentro de una de mis amistades, también por chismes, por malos entendidos, por cosas que muchas veces se salen, como dirían por ahí en el folclore popular, se salen de las manos. Una amistad mía se alejó de mí y yo no supe por qué. Y con el tiempo me enteré que había sido por sí, habladurías, chismes, y me dediqué a la reconquista de esa amistad. Al final del día se logró la reconquista de la amistad, pero con el tiempo, hablando de una reconquista fallida, en mi caso, me di cuenta que ella es una persona que no le daba el mismo valor a la amistad que yo le daba a ella, ¿sí? Y volvieron a llegar chismes y esta persona volvió a caer en los chismes sabiendo, conociendo cómo soy yo, conociendo mi persona, conociendo mi forma de ser, volvió y le dio credibilidad a los chismes y los demás hasta que de la nada me volvió a dejar de hablar. Entonces yo dije, bueno, es una reconquista que ya no aplica y es un tiempo que no voy a invertir porque primero, cuando está la conciencia tranquila, me corriges, estimado de Ojin, uno no tiene por qué matarse la cabeza. Y segundo, si ya se intentó una reconquista por una vez, ya la segunda, y sabiendo que uno no era culpable y aún así buscó esa reconquista, ya la segunda creo que no aplica. Así que te acabo de dar un 2 en 1. Bueno, eso que tú dices del tema de los chismes, desafortunadamente es algo que ya aquí saliéndonos un poquito por unos instantes de todo el tema central, yo creo que es algo que afecta mucho al ser humano. Desafortunadamente las habladurías, los chismes y como esa falta de criterio, porque para mí todo radica es precisamente en eso, en esa falta de criterio, en no ser uno capaz como persona de decir, esto sí es verdad o esto no es verdad, esto sí tiene todo el sentido, o no valerse siquiera como de eso, de que uno conozca a la persona. Porque si a uno listo Exactamente. vienen y le dicen, no, es que esta persona está hablando de vos, bueno, vale, es entendible. Pero uno decir, no, es que está hablando, pero además de que está hablando, voy a creer todo, como que, ¿dónde está el criterio de las personas? ¿Dónde está eso de, es verdad, no es verdad? Ahí pues me parece que definitivamente no es el camino correcto. Y hay que admitirlo, y tú diste un ejemplo muy claro. No es garantía de que una reconquista pues vaya a ser Victoriosa. real y se vaya a mantener en el tiempo. Siempre existe un riesgo. Siempre existe un riesgo y más si uno no es bélico.
Porque pueden haber reconquistas por medio de armas, por medio de cositas varias, pero son niveles de niveles, son formas de formas, y la forma pacífica a veces de las reconquistas surgen o no efecto. Tal cual. Y lo último que mencionabas, definitivamente, una reconquista no la debe intentar más de una vez. Es decir, si Uy, sí, uno, lección aprendida. porque ahí para entrar un poquito en el estilo de la profe Mónica, si uno Ajá. habla del concepto de reconquista, es algo que se hace una vez y ya. No Más de es, una vez. no es la reconquista de la reconquista de la reconquista. Entonces yo creo que en ese sentido sí tiene uno que ser muy parado en la raya, como se dice coloquialmente, y intento algo, y si ese algo, pues en esta vez sale bien, pero si no sale, ahí deben morir las cosas. Sí, señor. Continuando con estas anécdotas reconquísticas, Ujú. tuve una segunda reconquista Sí. que voy a ¿Y estaba sintetizarlo. buena? ¿Cómo? ¿Estaba buena? Esta reconquista voy a sintetizarla en que fue una reconquista parcial y ya se van a dar cuenta del por qué. Resulta que por allá, en uno de mis empleos recientes, venía trabajando muy bien, funcionando muy bien, estábamos en una empresa genial, maravillosa, pero llegó un momento de declive en mi vida, donde por razones personales se afectó un poco mi rendimiento laboral. Algo que como seres humanos nos puede pasar. Sí, sí, a todos Y nos bueno, pasa. el suceso de eso es que yo terminé saliendo de esta compañía. Ujú. Sin embargo, pues la compañía significaba mucho para mí, le tenía mucho aprecio a las personas que estaban en ella, el trabajo, la proyección y muchos otros aspectos. Entonces como que cuando yo salí, que ya comencé nuevamente a equilibrarme, a organizar mis pendientes personales y ya como que nuevamente en el mundo laboral estaba alineado, me propuse a mí mismo reconquistar nuevamente la oportunidad de volver a esta empresa. Habitualmente, o Sí. no sé si hasta el día de hoy, pero hasta hace muy poco, no pasaba eso en la empresa. El que salía, pico y chao, como se dice coloquialmente, fue lindo conocerte, no eres tú, soy yo, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero yo estuve 3 meses haciéndole ojito a personas claves, especialmente el gerente, que es una persona que admiro mucho, de la que he aprendido mucho y le tengo un gran aprecio. Estuve haciéndole ojitos, caritas. Bueno, el caso es que logré mi cometido. Logré que pudieran hablar, que pudieran socializar, que pudieran negociar, digamos tal vez, esa segunda oportunidad, Qué que, bueno. que se dejaran reconquistar por mí. Y bueno, después de ese lapso de estar fuera de esta compañía, pude volver, obviamente con ciertas condiciones, pero yo dije, después de haber reconquistado, todo lo demás es ganancia. Fue bastante interesante, se empezó un nuevo proceso, un nuevo proyecto, se trabajó, se conocieron nuevas personas, la compañía tenía una evolución increíble, los aprendizajes, bueno, muchas cosas. El caso, y porque decía que fue una reconquista parcial, pues después de ese tiempo y después de que pude volver, pues obviamente llegó otro momento donde no seguí en la compañía, entonces ahí terminó esa reconquista. Hasta ahí llegó. Pero Pero mire bueno, que es un ejemplo de que valió la pena. pero digamos que hicimos la reconquista por una temporada más, entonces eso nos da satisfacción y nos da tranquilidad. Exactamente. Date cuenta, o sea, las reconquistas siempre van a tener
lados satisfactorios, también lados que van a decir, que uno va a pensar, bueno, se intentó y no se logró, y lados que uno dice definitivamente al final no valía la pena hacer el ejercicio. Pero de eso se trata, ¿no? Sí, y yo creo que hay algo también muy importante que uno debería tener dentro de ese proceso de reconquista, y es precisamente saber que además de que puede salir como puede no salir, pues no es una certeza que garantice que las cosas del pasado se vayan a resetear. Porque sería el camino feliz y lo que uno dijera, bueno, si yo tuve que hacer una reconquista, estoy arrancando de cero, sería lo ideal, pero pues desafortunadamente, o bueno, no digamos desafortunadamente, pero estamos en un mundo donde el pasado de cierta manera sigue siendo vigente, sigue importando y puede seguir haciendo de las suyas. Yo creo que ahí cuando uno piensa en una reconquista, pues debe verla como con dos cualidades o dos características. La primera, que es la que ya hemos hablado, es que puede o no salir. Y la segunda, entender que también puede o no ser para siempre. Y que inclusive, pues también va muy arraigado como a tus anhelos, porque pueden quedar como semillitas y cositas así que tal vez en el relacionamiento de las personas pues no influyan tanto o no ayuden tanto, o sea algo como por ejemplo el caso que tú decías, que bien tenías una linda amistad, se conocían, pero como que hubo esa reconquista, pero esas cosas del pasado, esa influencia que tenían otras personas y que tu amiga se dejara llevar por chismes nunca cambió. Entonces como que ahí no hubo nada de mejora. Definitivamente hay reconquistas de reconquistas, pero yo tengo una pregunta que te va a volar los sesos. ¿Cómo crees que nos fue en la reconquista del podcast Mixeando en nuestra temporada número 4? Bueno, yo de esa parte quería hacer una reflexión al final de este episodio porque Al final, ¿no? precisamente cuando nosotros internamente hablábamos de retomar el podcast, sabíamos que habíamos metido mucho las patas. Porque Seguimos así. pero las habíamos metido más en el sentido de no cumplir con parte de nuestra palabra, porque nosotros desde que comenzamos este proyecto, pues siempre decíamos, vamos a estar ahí, todavía no vamos a salir a vacaciones, y bueno, siempre tuvimos una promesa de valor considerable. Sin embargo, siento que sin planearlo muy a detalle, porque esa es una de nuestras características, la no planeación, lo hicimos muy bien y supimos llegarle a la gente, nos ingeniamos una temporada que a hoy día ha sido muy variada, pues aunque hemos tenido una línea relativamente parecida, pues esta temporada ya tuvimos fija a la Barbie. Los temas que hemos venido desarrollando han sido geniales porque la gente lo que nos dice, el crecimiento que hemos tenido ha sido muy significativo. Creo que ese crecimiento orgánico que nosotros venimos teniendo se ha visto mucho más en esta temporada, entonces estoy muy feliz. Y yo creo que al final de esta temporada, los no sabemos nada y todas las personas que en algún momento hayan estado pendientes del podcast nos van a dar la razón y van a decir, sí, nos reconquistaron. ¿O tú cómo lo opinas? Bueno, me gusta. Y también sabes que me gustaría cifras. Que tú veas las cifras y que nos compartas junto con ya no es el ayudante del SENA, pero con el de la universidad que nos colabora, que nos mostrara cómo va nuestro desarrollo en el tiempo. Y el tema de la reconquista en este momento no se aplica porque tuvimos una pausa que fue ajena a nuestras responsabilidades,
que, que hace que volviéramos a nuestro podcast mixeando con un poco más de fuerza, un poco más cargados, un poco más pulidos y seguimos así. Seguimos trabajando en mejorar, en hacer que las cosas pasen. Por eso siempre cada vez que alguien nos escucha, cada vez que alguien nos envía un mensaje, yo siempre les digo, bienvenido cualquier comentario, madrazo, improperio y varios, porque al final del día eso nos ayuda a crecer y a mejorar, que es lo que queremos y fue la intención primaria con la que nació este podcast. Así que esperamos haberlos reconquistado un poquito más y seguiremos con eso, llevándoles flores y chocolates a cada uno de ustedes con nuestras voces para seguirlos reconquistando. Sí, definitivamente, y bueno, con nuestro practicante, o sea, no es que tú lo vendiste ahí como muy mal. Practicante. Corrijo, lo puedes Es, editar después. es nuestro practicante de la unidad, entonces por supuesto que vamos a estarles compartiendo el crecimiento. Las redes se han movido mucho. El diseño, por ejemplo, algo que a mí me tiene enamorado y que digamos se comenzó a ver de una manera más tangible en esta temporada, es el diseño gráfico que estamos utilizando. O sea, los posts se han venido Han construyendo superado, dándola toda y más con esa IA. Muy bien, muchacho. de una forma brutal, Dale mis agradecimientos al practicante. tanto en el diseño, los textos, y bueno, y eso se ha visto en ese crecimiento orgánico. Sabemos que vamos paso a paso, pero lo más gratificante y lo que para mí significa este proyecto es esa cercanía, es saber que esos seguidores que tenemos de una u otra forma son conocidos, llegan por la Barbie, llegan por Ilana, algunos llegan por mí, llegan referidos. Y es muy interesante uno ver eso, como que no es ahí si tienen un montón de seguidores, pero no saben ni quiénes son, ni interactúan. Entonces, muy chévere. O sea, y lo que tú decías ahorita, yo creo que aunque nos fuimos por unos meses, también reitero, de manera involuntaria, llegamos y yo sentí desde ese primer capítulo que hice contigo que nunca nos fuimos. Por la forma en que se desarrolló ese primer episodio de esta temporada, por esa confianza, por esa forma de fluir, porque yo creo que esa forma de fluir es única. La incorporación que tuvimos con la Barbie, yo creo que ha dado un salto a lo que es la esencia del podcast increíble, porque lo discutíamos en un episodio y sin entrar pues en detalles de cálculo de edades y demás. Son 2, 3 generaciones aquí que cada uno tenemos como una perspectiva diferente de la vida, entonces cada uno como desde esa posición le ponemos nuestro toque. Han pasado muchas cosas. Los bloopers han sido salvajes. Yo creo que sí, desde que empezamos salían bloopers, ahorita eso se ha triplicado, porque antes pasaban 2, 3 meses para poder recolectar algo de bloopers. Ahorita ya cada mes tenemos material para bloopers, entonces son muchas cosas y yo creo que esa es como la motivación y bueno, y aquí adelantando un poquito venimos planeando muchas otras cosas, vamos a tener algunos Eso te iba a decir. cambios adicionales, pero esos vamos a detallar un poco más en el próximo capítulo. Exactamente, y eso te quería también mencionar. Dentro de la Reconquista también va a estar que volvamos a traer personas que están súper interesadas en participar en nuestro podcast Mixeando y que también nos quedaron pendientes en nuestras temporadas anteriores y que tenemos que hacer la segunda parte de todos los capítulos, episodios mejor, que quedaron ahí pendientes, como más que pendientes, con ganas de más. Así que también los invitados siguen siendo de lujo, cada vez dándola toda, y eso era parte también de esta Reconquista. Sí, o sea, la Reconquista no se va a acabar al finalizar esta temporada. Esto apenas es como el piquito susquineado.
Qué gordo. Pero bueno, Ilanita, Bueno, mis estimados a podcast mí, deseando, ya tenemos la promesa de valor que Bedoya va a dar picos y esquinados. a mí no se me han acabado las anécdotas de Reconquistas. Cuéntamelo todo y Yo exagera. tengo una más y esta la O sea, que dejé, sea, mejor dicho, cierre con broche de oro. y esta la dejé para el final por el grado, no mentiras, tampoco pues es así de vida o muerte. Pero bueno, resulta que recién yo arranqué mi relación sentimental marital con la innombrable. Si usted es una persona que apenas llega a nuestro podcast, a este episodio y no sabe a quién nos referimos con la innombrable, hay un episodio de esta temporada que es exactamente el episodio 2. Tiene unos problemitas técnicos, pero allí puede conocer algunos detalles de quién es la innombrable. Entonces resulta que recién yo empecé mi matrimonio con la innombrable. Pasaron unas cositas que yo digo que hoy por hoy de pronto eran señales, pero uno muchas veces Sí, frente a sí, a las veces uno señales, ignora las señales. sí, uno muchas veces frente a las señales se hace el loco o como dicen por ahí, se hace el mariachi. O el Entonces, esposo de la señora Clara de Huevo. entonces recién pues nosotros empezábamos como que ya notábamos unas diferencias, algunas cosas como que en las que no estábamos de acuerdo. Sin embargo, yo decidí irme contra las señales, Ah, no, gordo, la embarrates. irme contra las señales y entrar en un proceso de reconquista. Esta sí fue una reconquista amorosa, podríamos decir. Válido, válido. Y esa reconquista amorosa, pues fue entrar como en un proceso, no lo voy a decir en términos de negociación, pero sí fue entrar en un proceso de entender puntos de vista, porque eso también es parte fundamental de las relaciones personales, independiente del nivel que sean, de pareja, de amigos, de conocidos. Entonces entramos como en ese proceso de negociación, de ceder un poco cada parte, de buscar cómo alinearnos. Y bueno, el caso es que esa reconquista funcionó, funcionó muy bien por varios años y yo la sentí, y lo pensaba hace unos días, como un reinicio, como un reseteo, de cierta manera volver a empezar. Y ahí como que fluyeron muy bien las cosas. Y bueno, ya se acabó la relación y otra reconquista que quedó fallida, pero Vamos a reconquistar para otra persona porque ahí no sí, fue. no, ya ahorita son reconquistas de personas diferentes, por supuesto, pero sí tengo en mi historial una reconquista de amor también. Además que tú te ves como medio cariñoso, Bedollín. Sí, pero estoy trabajando en eso, en ser un poco más estricto y no darme tan fácil. No, Pero ya bueno, saben. Ilanita, además de estar hablando de temas de reconquistas, yo quiero que hagamos una pausa antes Sí, señor. del final de este episodio, ¿Cómo no? porque hace poco hubo un tema en tendencia que aquí, porque andábamos con el tema del mundial, digamos, no le dimos mucha larga, pero hubo un tema de tendencia hace unos días y aquí, como lo hablábamos en otra temporada, el tema de hamburguesas da para muchas cosas. Ya Sí, sí. tuvimos una discusión sana cuando por allá alguien pagó un par de hamburguesas con 2 tarjetas de crédito a 36 cuotas y al final ni le dieron piquito. Pues Ah, qué ahora tristeza. ya la tendencia reciente fue una donde un hombre hizo la denuncia que una chica en la primera cita que tuvo con él pidió una hamburguesa
triple carne. Entonces, Muy bien. yo quiero comenzar aquí para que desde tu perspectiva, tu análisis no de género, nos cuentes. ¿Tú en la primera salida pedirías hamburguesa triple carne? Claro ¿Sí? que sí. ¿No? ¿Y por qué? Sí, porque necesito proteína para este hermoso cuerpecito. Bueno, Bueno, entonces, es que es interesante, ¿no? Ese es fue un caso bastante interesante. Cuando yo empecé a escuchar el tema de la hamburguesa triple, yo no comprendo cómo es el tema de las conquistas y las reconquistas actuales. Si tú vas a invitar algo a alguien, sin importar el género, que la persona pida lo que quiera, ¿no? No importa. Me pregunto yo, si hubiese sido al contrario, si es la chica que lo invita a él y él pide la hamburguesa triple, ¿estaría bien visto? bueno, tú tocas ahí un tema que puede ser de cierta manera muy sensible, pero antes yo quiero alinearme a lo que tú dices del tema de las invitaciones actuales. Yo he sentido que en la actualidad ya no es tan común como era en otros tiempos que una invitación es barra libre. Ya ahorita uno siente como que O de entrada diga cuánto es el presupuesto, ¿no? no, y no solo eso, sino que uno siente como que ahorita las invitaciones se ven más es yo te invito, pero cada uno paga su cover, cada uno paga lo que se va a comer, como que ya todo es, cada uno se hace responsable de sus gastos. Y yo creo que eso cambia completamente el concepto de una invitación, porque eso para mí no es una invitación. Eso no Una, es una una invitación, invitación es, si yo te estoy haciendo a ti la invitación, es porque yo estoy asumiendo los gastos de esa invitación. ¿correcto? Estoy de Ya acuerdo. el Y es un tema resto, de comunicación, ¿no? Si la persona, sea hombre, sea mujer, sea género de la comunidad LGTQ+, un tema de claridad desde el principio. Vamos a salir, cada uno paga su parte. Te invito, los gastos corren por mi cuenta. Es un tema de comunicación también. y no solo un tema de comunicación, sino también un tema como de ser muy claro, porque muchas veces pensaría uno, y eso sí no lo vi, de pronto también influye mucho el objetivo o el plan con el que uno vaya. Sí, Porque señor. uno diría, muy posiblemente el hombre se aleteó, fue porque al final la muchacha le pidió su hamburguesa de 3 carnes y tal vez como en el caso anterior, no le dio ni un piquito. Y eso le rebotó y le hizo hervir la sangre y por eso su reacción fue, voy a boletearla. Caso contrario, donde yo la invito y ella, pues aunque no me está aportando dinero, pues me está dando un momento de felicidad. Pero también ahí vuelve y para mí influye eso que tú mencionas muy bien de la comunicación. Dime una cosa, Bedollín. ¿Tú consideras que cómo estuvo, más bien, sin ponerlo como en una bipolaridad de bien o mal? ¿Consideras que cómo consideras que estuvo, reformulando la pregunta, el video que hizo este personaje? No, para mí fue algo nefasto y lo digo desde dos perspectivas. Uno, muy pone quejas. Pues más allá de la realidad, me pareció un tipo muy pone quejas, porque ese tipo como de acciones no vienen al caso para mí. De pronto aquí no faltará quien nos fune, quien diga que no, que tuvo su sentido, pero para mí es un tema de ser pone quejas. Y segundo, pues hombre, si ese fue el incidente, pues es un incidente de él y con la persona que salió, pero como que lo hago público y vuelvo una Estoy de tendencia. acuerdo. Yo Ujú. digo que hay cosas
que se pueden volver tendencia y hay unas que es absurdo intentar volverlas tendencia y no tiene por ningún lado como algo bueno que uno le pueda sacar ahí. Me pareció de muy mal gusto, independientemente de la persona que haya sido, en este caso fue él. También vi el video de ella donde sale como a defenderse. Creo que ella en medio de su consternación, como que dice, se justifica de es que yo soy una mujer robusta, abro comillas, son las palabras que ella utiliza, yo soy de buen comer. Al final del día yo le diría a ella, no importa, tu fisionomía no tiene absolutamente nada que ver si eres gordita, si eres flaquita, ¿no? A las personas nos gusta comer, fin del comunicado. 1, 2, no tienes por qué salir, no tendría por qué salir, porque no la estoy aconsejando, a dar como una justificación. Claro, es un momento muy, muy pesado, más que se extendió por todas las redes sociales, ella se sintió afectada en su buen nombre, en su corpulencia, en su cuerpo. Entonces es una afectación en varios aspectos. Yo finalmente no supe en qué quedó el tema, pero quiero decirles a todos nuestros amigos de nuestro podcast Mixeando que si alguien me llega a invitar a comer a mí, primero como mucho. Confirmo. Y soy exigente con la comida, pero ese es otro tema. No, y ahí yo complementaría que definitivamente ella no debió darle más largas porque eso fue de cierta manera darle la razón al hombre. Sí, señor. Y como que aceptar, y vos me estás bandereando, sí, tenés la razón. Y yo digo que definitivamente si uno quiere salir con alguien y uno hace la invitación, pues debe estar dispuesto a llevarse sorpresas. O, como bien lo decías ahorita, venga, aclaremos las cosas. ¿A usted le gusta comer mucho? Listo. Mi presupuesto no da para comer mucho. O manejémoslo así, o buscamos un corrientazo, o no sé. Pero el hombre ofendido. Total, o sea, lo dejaron un mes sin comer, básicamente. Le descuadraron ahí la caja. Lo interesante, ya como para darle una matiz diferente a todo ese cuento, lo interesante es cómo frente a ese tipo de sucesos, por ejemplo, las marcas y los movimientos en redes son abismales, porque más se demoró el hombre en salir que en las marcas estar haciendo publicidades. La cantidad de reels fueron increíbles, o sea, los memes, muchas mujeres diciendo si el tipo que se sintió por invitar a una mujer a una hamburguesa triple carne supiera lo que yo como en una primera cita. Mostraron un poquito, inclusive por ahí se pegaron un poco a uno de los videos o a una escena de dónde están las rubias, cuando está el negrito y una de las rubias comiendo. Entonces hicieron el montaje que ella pedía su hamburguesa de 3 carnes y él le decía diablo señorita. El tema en ese es lo único bueno que yo he percibido que queda de todo ese tipo de escándalos, la cantidad de memes y todo lo que se genera después de. El hecho es que el hombre dio para hablar y no fue muy, muy a su favor. Las marcas se aprovecharon. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Bueno, esa fue la noticia aunque un poquito viejita, de la semana que pasó luego del Mundial. Pero seguro muchos van a irse este fin de semana cuando salga el episodio con sus amigas, con sus parejas, a comer hamburguesas, y si les piden de 3 carnes, ya, es darse el dolor.
Por el contrario, disfrutar. Y si estás invitando a alguien, evalúa tu presupuesto y escoge muy bien el lugar. Sí, yo creo que ahí está la clave, más allá de otro tipo de cosas. Y pues eso es nuestro podcast Mixeando del día de hoy, mi querido Bedoyin. ¿Cómo la ves? Elanita, como siempre, qué genialidad, qué gusto, qué honor compartir contigo. Mandémosle un saludo muy mimoso a nuestra Barbie, que de seguro va a estar acompañándonos en el cierre de esta temporada, haciéndonos sus resúmenes exclusivos y a su estilo. Y bueno, fue un lindo tema, lindas anécdotas. Si tu amiga también nos escucha, que nos deje también comentario ahí en YouTube. Se lo enviaría, pero ajá. Y a mi reconquista de hace 10 años, bueno, gracias por haberme abierto nuevamente las puertas después de ponerme a esperar un mes una respuesta de correo electrónico. Seguramente valió la pena, así que bueno, se te agradece, estimada amistad de Bedoya. Es la lawyer. Ay, Dios mío. Entonces, gente, así es como llegamos a un episodio más de Podcast Mixeando. Recuerden que venimos en el episodio final de esta temporada con nuestro acostumbrado resumen y a contarles muchas cositas de todo lo que estamos planeando. Algo más por decirle a nuestros no sabemos nada, Ilanita. Una vez más, un placer compartir con todos ustedes. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como @podcastmixeando. Allí nos pueden encontrar, ver, escuchar y compartir. Así que una vez más, recuerden que nosotros no sabemos nada, pero hablamos de todo. ¡Hueva! Muchas gracias. No se olviden de compartir y hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Bye. Gracias por estar aquí, por escucharnos y ser parte de esta increíble comunidad de Podcast Mixeando. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo, creciendo, sonriendo y por supuesto haciendo de este mundo un lugar mejor. Recuerda que estamos en redes sociales como @podcastmixeando y nuestra página web podcastmixeando.online, donde encontrarás contenido que ni en OnlyFans está para ti.